Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea ese nombre sobre todo nombre. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Cristo Jesús, a quien nosotros servimos. Él vive y para siempre. Amén. Qué privilegio es poder estar aquí en la casa del Señor, gozándonos, exaltando ese nombre sobre todo nombre. Amén. ¿Cuántos están gozando al oír? Nos gozamos cantarle a nuestro Rey de Reyes, amén. Es un privilegio para nosotros, todos los que tienen a Cristo Jesús, es un privilegio llevar esa alabanza a su Rey, amén. Gloria sea el nombre del Señor, así que les invito a que vayan conmigo. En 1 Tesalonicenses, gloria sea el nombre del Señor, amén. Así es, amados hermanos, no deja de glorificar a Dios, aleluya. 1 Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 10, cuando usted ya lo tiene, me indique con un amén fuerte. Vamos a lecturar la palabra del Señor todos juntos, amén. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, vamos a lecturar todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros decimos, amén. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, que habitas en gloria, gracias te damos, oh amado Rey. Señor, en este momento, Dios mío, te pedimos, oh Dios, que sea usted hablándonos. Señor, te pedimos, oh amado Rey, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos enseñes a través de tu palabra, Dios mío, cómo debemos andar, Dios eterno. A tu nombre, Señor, sea exaltado, Dios. En esta mañana, Señor, te hemos cantado, te hemos alabado, Señor. Pero en este momento, Dios mío, queremos oír su voz. Queremos que usted nos hable, Señor, a través de su santa y divina palabra, Dios mío, que fue inspirado, Señor, por el Espíritu Santo. Ahora en este momento te pedimos que nos ilumines, Dios eterno. En el nombre, sobre todo nombre, te lo pedimos, Señor amado, que esa palabra haga eficaz en cada vida, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Amado iglesia, una ocasión había un padre que tenía muchos hijos. ¿Alguna vez usted ha visto un padre con muchos hijos? Muchos hijos varones. Tenían bastantes hijos. Y estos hijos solo lo pasaban peleándose entre ellos. Y el padre en una ocasión trajo algunos palitos. Puso un palito y un montón de palitos y los enseñó. Y les dice, si ustedes se mantienen unidos, ustedes serán invencibles, inquebrantados,
fuertes. Pero si ustedes no quieren estar unidos, ¿qué es fácil? Quebrarlo. Pero con un puñito de palo, ¿quién se atreve a quebrarlo? Gloria a Dios. El más fuerte va a decir, aquí estoy, ¿verdad? Bueno, la ilustración es, el tema que vamos a hablar en esta preciosa hora de la mañana, si Dios nos permite, es la unidad ministerial. Gloria al Señor. ¿Están conmigo? ¿Cuál es el tema? La unidad ministerial. Amén. Del texto, verso 10, habemos empezado. Ahora, amados iglesia, en una asociación, compañías, para que tengan éxito, tienen que estar unidos. Ninguna compañía, ninguna asociación puede estar unidos si están divididos. ¿Verdad que sí? Tienen que estar unidos. Ahora, el apóstol, mire, amados hermanos, el verso 10, ¿se acuerdan las semanas pasadas? Habíamos hablado del capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 9. Ahí, el punto que habíamos dejado es que el verdadero ministerio siempre está trabajando. Ahora, el verso 10 hemos puesto como tema la unidad ministerial. Ahora, en este caso, lo que podemos entender en qué se radica esta unidad, en qué es lo que está apuntando Pablo. Está apuntando Pablo, se necesita una unidad que es en el evangelio de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ellos habían trabajado, echaban ganas para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, en el verso 10, vemos nosotros, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahora, hay algo, iglesia, que nosotros, hay un elemento muy importante para que estemos unidos. Y el primer punto de nuestro sermón, de nuestro bosquejo va a ser es, la unidad requiere integridad. Amén. ¿Alguna vez usted ha escuchado qué es integridad? Esa palabra integridad, el diccionario lo define de esta forma. ¿Qué es integridad? Es el estado de estar completo y no dividido. Amén. ¿Qué es integridad? El estado de estar completo y no dividido. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Soy quien soy, no importa dónde estoy o con quién estoy. Eso es integridad. Soy quien soy, no importa dónde estoy o con quién estoy. Una persona con integridad no divide su lealtad. No divide su lealtad. Significa que no es un duplo, que no es doble referencia, que no es una doble persona. No divide su lealtad, ni finge ser de otra manera. Eso sería hipocresía. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. ¿Usted ha escuchado alguna frase allá afuera que dice, si nada debe, nada teme? Entonces, la integridad, iglesia, es lo que estamos viendo. Dice, las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. La integridad, no tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Eso es integridad. No es tanto lo que hacemos, sino que lo que somos. La integridad se radica en eso. No tanto lo que hacemos, sino lo que somos. La integridad nos une interiormente y forja en nosotros un espíritu de contentamiento. La integridad es importante en nuestra vida. Es muy importante. Por eso dice, ¿verdad? Que el punto que la unidad requiere integridad. Definitivamente ese elemento requiere en la unidad. Requeremos una unidad entre nosotros. Como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque el Señor viene por una iglesia. ¿Verdad que sí? Unidos y no
divididos. Cristo viene por una iglesia unida, amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es, Cristo viene por nosotros. Cuando estemos unidos, sin duda nos iremos con el Señor. Pero ¿qué pasa si estamos desunidos? Amada iglesia, entonces el apóstol Pablo estaba ahí diciendo el verso 10, vosotros sois testigos y Dios también, de con santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En los ejemplos fieles que estamos viendo aquí, aquellos hombres en aquel tiempo decían, mire, dice, vosotros sois testigos, ustedes son testigos y Dios también es testigo. Cuando cómo nos comportamos con ustedes, dice la Biblia, se comportaban santa y justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Santa, su testimonio ante Dios espiritualmente; justa, su testimonio ante el hombre o social; irreprensible, su testimonio ante sí mismo personalmente. ¿Sí están conmigo? La palabra le dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y eso es lo que necesitamos, iglesia, necesitamos ser íntegros. La Biblia nos llama íntegros, pero necesitamos estar unidos. La unidad requiere integridad. La unidad requiere que estemos íntegros en lo que hemos creído y a donde vamos. Hemos creído en la palabra de Dios y tenemos que caminar unidos. Iglesia, porque una casa contra sí no puede prevalecer, ¿verdad que sí? Entonces, si estamos unidos en la palabra, tenemos que caminar juntos, amén. Aquel testimonio ante Dios, ante el hombre, ante sí mismo, en la vida se manifestaba la madurez espiritual vital que un buen cristiano mostraba. Esa vida que mostraba el apóstol Pablo, los compañeros de Pablo, porque ahí estaba diciendo nosotros, no era solamente el apóstol Pablo, dice vosotros sois testigos a la iglesia y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes en todo lo que era su equipo. El apóstol Pablo estaban juntos y mostraban una fidelidad en el pueblo del Señor, amén. Y eso es lo que vemos. Mire, la integridad nos ayuda a tener credibilidad, porque ahí estaban, si lo que nosotros vemos, la integridad, iglesia, nos da credibilidad de lo que hablamos y lo que hacemos, amén. Eso nos da credibilidad a nosotros. Pero más sin embargo, si usted dice, pero ¿por qué el apóstol Pablo estaba poniendo eso? Porque habían ahí, lo acusaban de que el apóstol Pablo, los textos anteriores que habíamos leído, que lo acusaban el apóstol Pablo que hacía por inmundicia, predicaba por engaño y por error. Lo acusaban de esa forma. Iglesia, es importante entender que la gente de afuera a veces tratan de desacreditar su conducta, ¿verdad que sí? Pero más sin embargo, es usted y Dios. Obvio que si nosotros nos hacen quitar nos quitan lo que es la credibilidad, nos acredita. Pero si usted es un íntegro al Señor, sin duda el Señor lo va a mantener de pie. Amén. Pero cuando es verdad, pues obvio que lo que está hablando la gente, pues a veces tenemos que poner atención de lo que la gente habla, ¿verdad que sí? De esa forma estamos viendo que la integridad ayuda a tener credibilidad. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo le dice, ustedes y Dios es testigo. Ahora, la imagen es lo que la gente piensa que somos. Es a veces lo que caemos. Imagen es lo que la gente piensa que somos. Dicen, bueno, mire, es el predicador, es su porte, todo esto. Pero la integridad es simplemente lo que soy. Amén. La integridad
es lo que en realidad somos. ¿Amén? Eso es. ¿Por qué? Porque imagen lo que la gente piensa que somos, ¿verdad? Usted va a decir, bueno, tal persona yo lo veo de esta forma, es una persona íntegro, pero la integridad es lo que en realidad somos. Como la frase les dije hace rato, que cuando hay integridad nos ayuda, ¿verdad? Une interiormente y nos forja en nosotros un espíritu de contentamiento. Forja en nosotros, ¿por qué? Porque nos une la integridad, nos une a nosotros. ¿Por qué? Porque usted mismo, cuando nosotros, cada persona que se pare, ¿verdad? Sabe quién es esa persona, ¿verdad que sí? Aunque a veces podemos apantallarnos o poner una máscara, pero en la realidad, ¿quién lo sabe? Dios y la persona, ¿verdad que sí? No nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿verdad que no? Entonces somos nosotros, por eso nos da credibilidad nosotros cuando somos íntegros ante Dios. Y Pablo dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Ahora mira lo que dice el verso 11. El apóstol Pablo dice el verso 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El Padre y el Hijo en unidad, en una, como le dije hace rato, una casa dividida no prevalecerá. Pero aquí el Padre y el Hijo estaban unidos. Dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Los textos anteriores al apóstol Pablo se ponían como una nodriza, como una madre, pero en este momento él se pone como un padre. ¿Por qué? Porque en realidad cuando es una persona nodriza, alimenta a sus hijos, pero un padre es que los exhorta, los consuela. Dijimos la vez pasada, exhortar no es que reprender, exhortar es que los lleva, los enseña el camino correcto a donde deben andar. Y tiene que haber una unidad, tanto el Padre y el Hijo. Y en este momento Dios nos quiere hablar a nosotros como hijos de Dios. ¿Quién es nuestro Padre? El Padre, amén. Nuestro Dios. Ahora Él quiere que nos dirijamos a través de su palabra, que tengamos una unidad con el Padre, que tengamos la iglesia del Señor, que tengamos en unidad de caminar juntos, porque Él nos va a exhortar, nos va a enseñar a través de su santa palabra, amén. De esa forma Él lo exhortaba y consolaba a la iglesia. El apóstol Pablo se ponía como un padre hacia la iglesia y los exhorta a caminar, porque yo no pienso que ningún padre aquí quiere algo malo para su hijo. Los padres de aquí, ¿quieren algo malo para sus hijos? De ninguna manera, ¿verdad que no? Usted quiere lo mejor para su hijo. Pues igual Dios quiere que andemos unidos y juntos en su palabra. Dios quiere que andemos en su camino, porque mire el verso 12 dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice el apóstol Pablo, os encargábamos que anduvieses, que es digno de gloria. En otras traducciones dice, os encaminábamos como es digno de caminar. Como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Significa perseverancia y conducta. Eso es lo que dice, caminen, dice el apóstol, os encargaba que anduvieses, caminen, perseveran en el camino, manténganse en el camino como es digno del Señor, que os llamó a su reino y gloria. La importancia de perseverar unidos para llegar lejos. Si nosotros nos mantengamos unidos, vamos a llegar al reino de los cielos. Como le dije hace rato, toda compañía tiene un propósito a dónde dirigirse y tienen que estar unidos para lograr ese propósito. Y nosotros, como la iglesia del Señor,
tenemos un propósito, es estar unidos y llegar al reino de los cielos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Así dice el apóstol Pablo: os encargábamos que anduvieses como es digno del Señor, que os llamó a su reino y gloria, perseverancia, conducta, cómo debemos andar, como es digno de Dios. La palabra dice que deben andar como es digno de Dios. Está hablando de nuestra conducta, está hablando de cómo debemos caminar, de cómo debemos vivir, de cómo llevamos nuestra vida cristiana. Dice: encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que se llamó a su reino y gloria. Miren lo que dice Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 nos dice de esta manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El verso 10 lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente del Colosenses 1:10. Dice así: entonces la forma en que vivan siempre honrarán y agradarán al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Imaginémonos, de esa forma el apóstol Pablo le dice a la iglesia que andan, los voy a encargar, que andan unidos, caminando, perseveran para llegar a la meta final. Que Dios nos ha llamado para su gloria, amén. Dios nos ha llamado a un nuevo reino, y ese reino, la Biblia dice que es inconmovible, amén, que no se marchita. Es donde nosotros nos dirigimos, iglesia, amén. Allá dice que deben andar como es digno de Dios, y Colosenses nos dice, ¿verdad?, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En toda nuestra manera de vivir, el Señor nos pide que debemos agradarle como nosotros caminamos, como nosotros debemos vivir. El Señor nos pide que le agradamos a Él. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, amados hermanos, que debemos dejar. Una de las cosas que estaba pensando en estos días, de que a veces nosotros, tenemos el vocabulario del mundo, no sé, como que se nos contagia el vocabulario del mundo. El mundo cómo habla, sus costumbres cómo hablan, todo esto, la costumbre de ellos, como que nosotros la traemos en nuestra vida. Pero no debe ser así, sino que nosotros debemos proyectar lo que tenemos nosotros a ellos. Pero más, lo que estamos viendo es que como que el mundo nos está proyectando a nosotros. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos agradarle a Él. Y si nosotros debemos agradarle a Él, debemos proyectar eso, lo que tenemos, hacia allá afuera. Amén. Es necesario en estos tiempos que proyectar la iglesia, la Biblia dice que es la sal y la luz del mundo. Amén. Nosotros somos la sal y la luz del mundo, somos el sabor del mundo, nosotros somos la luz que alumbramos el mundo. Se imagina usted en una oscuridad, ¿verdad? Lleno, oscuro, pero en medio de las oscuridades, ahí alumbra, resplandecemos. Así es el cristiano ante Dios. Por eso, ¿verdad? Unos versículos dice, Filipenses 2:15, dice: para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que resplandecer en el mundo, iglesia. Y cuando nosotros resplandecemos es cuando nosotros estamos unidos en Cristo Jesús y unidos aquí nosotros como congregación, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Rey de Reyes. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que encaminaba, que anduviese como es digno de Dios y que os llamó a su reino y gloria. Si llamamos, es la perseverancia, la conducta cristiana. Es importante, iglesia, que perseveremos, que tendremos una buena conducta ante la sociedad de allá afuera, ante nosotros y ante Dios.
Porque no vale. Algunos dicen, bueno, lo que vale es que quién soy delante de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Lo que soy ante Dios. No, no, no. Eso tiene que ver ante la sociedad y ante yo mismo, quién soy, y ante Dios. Tiene que coincidir aquella. Tiene que coincidir eso en mí. ¿Por qué? Porque ¿qué credibilidad hay? Dice, no, pues yo le agrado a Dios, pero a mí no me importa si me cae bien o te caigo. No. Tiene que haber unidad entre nosotros. Amén. Tiene que haber eso, iglesia. Ahora, el segundo punto que vamos a tocar en este momento es, cuando hay unidad, la palabra es eficaz. Amén. Cuando hay unidad, la palabra es eficaz. Ahora vamos a leer el verso 13. Cuando hay unidad, la palabra es eficaz. Muchas veces nosotros desacreditamos la palabra. No es que la palabra no haga eficaz, pero por nuestros testimonios, por nuestro comportamiento, desacreditamos la palabra. Por eso es importante la unidad ante Dios, unidad ante la sociedad y la unidad ante mí mismo, para que la palabra haga eficaz en las vidas. Y mire lo que dice, iglesia, el verso 13 del capítulo 12 de Tesalonicenses, dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, dice, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué hace? La cual actúa en vosotros los creyentes. La eficaz de la palabra, cuando hay credibilidad, cuando hay integridad y cuando hay unidad en la palabra, es eficaz. Podemos notar, iglesia, podemos decir que hay unidad tanto en lo que es, hay una unidad entre la sociedad, pero note, cuando nosotros tenemos una unidad con la Biblia, con la palabra del Señor, y sabemos lo que estamos hablando, hace eficaz en la vida, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos, ¿verdad?, dónde está el texto, lo parecíamos medio pedacitos por ahí, ¿no? Medio chuecos. Pero cuando sabemos, tenemos una unidad con la palabra, cuando usted recite la palabra, pero tal como es, hace eficaz esa palabra en la vida. Amén. Penetra esa palabra en la vida. ¿Por qué? Porque lo dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, dice, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde entra la palabra? Que penetra hasta partir el alma, dice, las coyunturas y los tuétanos. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuál es lo más profundo del ser humano? ¿Ah? ¿Cuál es lo más profundo del ser humano? ¿Qué piensa usted? Las células, los microscopios, dice, los microbios, dice. Bueno, considero que lo más profundo del ser humano, solo considero, es adentro del hueso. Y dice que la palabra penetra hasta los tuétanos. ¿Sí? Lo más profundo. Porque el corazón aquí está, casi cerca, ¿verdad? Si le clava un clavito, se va a morir. Pero lo más profundo es dentro de los huesos. Si usted dice, mire lo que dice, porque la palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz, más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y luego nuestros pensamientos también es lo más profundo, ¿verdad? Nadie mire qué es lo que está pensando usted ahorita. Lo más profundo, pero la palabra de Dios dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
toda aquella cosa, la palabra dice, es eficaz, entra en lo más profundo de las vidas. Por eso la importancia hablar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Viva y eficaz, que transforma vida, que restaura vida, que levanta vida. Solo la palabra de Dios, iglesia, quien transforma nuestros corazones. No hay otra cosa. ¿Usted conoce algo que transforma vida? ¿Usted sabe algo que levanta vida, que alienta vida? A veces nosotros tratamos de dar aliento y cuando tratamos de dar aliento como que desanimamos más. Pero cuando nosotros hablamos la palabra da vida a esa persona. Amén. Porque es la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma. Y entran en el corazón, en el alma, en el espíritu, alimenta. La palabra alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma, que nos levanta. Porque cuántas veces nosotros nos desanimamos, nos dejamos de congregar. ¿Por qué? Porque no hay palabra que nos está alimentando. Amén. Necesitamos palabra, necesitamos eficaz la palabra. Cuando hay unidad, la palabra es eficaz, que penetra, dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice, doy gracias, sin cesar damos gracias a Dios. Mira lo que hace esos hombres, agradecen a Dios por la eficacia de la palabra. Ellos dicen, sin cesar damos gracias. Iglesia, es importante que cada uno de nosotros, los que predicamos, los que enseñamos, que haya esa unidad entre nosotros, que agradezcamos a Dios lo que hace las palabras en las vidas. Amén. Que agradezcamos a Dios, que haya un agradecimiento por todo maestro, por todo predicador que enseña lo que es la palabra del Señor. Amén. Porque luego ahí dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. El apóstol Pablo empieza agradeciendo por la palabra, de qué modo recibiste. Significa que habían oyentes, habían palabras, oyentes, palabra. Iglesia, ustedes son oyentes de la palabra del Señor en este momento. Somos oidores de la palabra, pero la Biblia dice, si nosotros tan solamente somos oidores, ¿qué deberíamos hacer? Y no hacedores de la palabra. Pero cuando nosotros somos hacedores de la palabra, cambia. Amén. Cambia. Hay un cambio. Oímos la palabra y la llevamos a la práctica. ¿Cómo lo compara Jesús a un hombre que hace la palabra del Señor? A un hombre prudente, ¿verdad que sí? Aquel que escuchó y oyó y lo llevó a la práctica, Dios lo compara con un hombre prudente. Pero ¿cómo Dios compara a ese hombre cuando oye la palabra y no lo lleva a la práctica? Un insensato, un necio que nada más escucha, pero nunca lo lleva a la práctica. Porque mire lo que hace la palabra, dice, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como no palabra de hombre, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Cuando ellos escucharon la palabra, oyeron la palabra, ¿qué hicieron? Recibieron esa palabra. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para recibir la palabra, iglesia, actúa en nosotros, produce en nosotros, transforma nuestra vida, cambia nuestras vidas. Es lo que hace la palabra. Miren lo que dice, actúa en ustedes, porque me acuerdo ahorita de una parábola cuando Jesús dijo que cuando Jesús salió y hace una comparación, la palabra con un sembrador. Jesús caminaba. Todos aquí, me imagino que todos aquí alguna vez hemos sembrado, excepto los que nacieron aquí, ¿verdad? Ya no conocen qué es la siembra. Pero todos los que venimos, los que tenemos un poquito más de edad, conocemos, sembramos. Cuando usted siembra, prepara la tierra, usted espera una preciosa cosecha, ¿verdad que sí? Jesús caminaba, hace una ilustración a la palabra.
Dice que un sembrador salió. Se imagina usted llevando la semilla en su mano, pero si esa semilla cae cerca del camino, ¿qué pasa? Vienen las aves, ¿verdad que sí? Se los come. Ahora Jesús va caminando y está ilustrando de cómo es el sembrador y la semilla. Cuando la semilla es sembrado entre abrojos, que haya muchas, que usted no la limpió, espinos, todo eso, la siembra ahí, ¿qué pasa? Sí sale, pero sale bien delgadita, ¿verdad que sí? Se marchita, se muere. Y luego cuando Jesús dice, y va siguiendo Jesús mostrando la ilustración, cuando usted va y siembra entre pedregales, donde hay muchas piedras, ¿qué pasa? No hace profundizar su raíz, ¿verdad que no? Sale a la superficie. ¿Y qué pasa? Cuando sale el sol, se seca, se lo quema. Pero cuando usted prepara esa tierra para esa semilla y hace sembrar esa semilla en la buena tierra, y usted sabe que usted la acabó, lo hizo, usted espera que salga buenos frutos. Por eso la palabra dice, ustedes recibieron la palabra y esa palabra que ellos recibieron actuaban en ellos. ¿Por qué? Porque producían frutos. Porque habían recibido. Por eso es importante que nosotros, cuando se nos enseña, se nos predica la palabra, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para que esa palabra penetre entre lo más profundo de nuestro ser. Y que haya cambio, que actúe en nosotros, que produce en nosotros esa palabra. Por eso cuando hay unidad en la palabra, es eficaz en las vidas. Hace eficaz la palabra en nuestro corazón, hace eficaz en nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, mira lo que dice, no como palabra de hombre. No habían recibido la iglesia de Tesalónica, no la habían recibido como que fuera palabra del apóstol Pablo o palabra de los que estaban ahí, sino que recibieron la palabra que era de Dios mismo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Miren lo que dice Juan 12:48. Juan 12:48, iglesia, cuando nosotros no recibimos la palabra como debería ser, en un día nosotros hemos juzgado por la misma palabra. Amén. ¿Por qué? Porque esto no es palabra de hombre quien se predica aquí. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando nosotros no recibimos la palabra, no recibimos a Cristo, rechazamos la palabra, esa palabra misma nos va a juzgar en aquel día. Ahora el 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. La importancia de que nosotros recibamos la palabra cuando una persona se pare en este lugar a hablar la palabra del Señor. Amén. Es lo que estamos viendo aquí. Porque si no recibimos la palabra, ¿qué pasa? Nos va a juzgar la palabra en aquel día. Amén. Ahora, pasemos al tercer punto en este momento. Y es el verso 14. El verso 14, el tercer punto que vamos a ver es sufriendo unidos por la verdad. ¿Cuántos quieren sufrir unidos por la verdad? Unidos por la palabra del Señor. Sufriendo unidos por la verdad. Miren lo que dice el verso 14. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, dice el verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así se colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira
hasta el extremo. Ahora, el tercer punto que dijimos, ¿cuál es? Sufriendo unidos por la verdad. Hay algo que nosotros debemos sufrir todos unidos. ¿Y es por quién? Por Cristo y por la verdad. Iglesia, en estos tiempos no vemos nosotros persecuciones, ¿verdad que no? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Por predicar la verdad se te corta en la cabeza. Y eso como que nos ha llevado a acomodarnos, ¿cierto? Como que nos llevamos muy cómodo porque no hay persecución. Pero iglesia, si hay algo en que nosotros debemos sufrirnos todos juntos, los que estamos aquí, si hay algún amigo que está en medio de nosotros, tal vez no entiende, pero aquel que ha recibido a Cristo Jesús, que ha recibido la palabra, si hay algo que debemos que nosotros sufrir, todos unidos, es por la palabra, es por la verdad. No debemos tener eso en nosotros, porque una separación, mire, el evangelio nos unifica y a la vez divide, ¿cierto? El evangelio nos unifica, la palabra nos une, pero a la vez nos separa. Ahora, lo importante es, ¿de qué nos separamos? Del mundo, no de nosotros mismos. Mire, es verdad que el apóstol Pablo lo que está viendo aquí es un ataque exteriormente hacia la iglesia, ¿verdad que sí? Pero más adelante el apóstol Pablo había un ataque interior entre la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros debemos unirnos por la verdad, donde si nosotros queremos llegar hasta el reino de los cielos, tenemos que estar unidos por la verdad. Amén. ¿Sí están conmigo, iglesia? Gloria sea el nombre del Señor, porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de la iglesia de Dios. ¿Quién era la iglesia de Dios? ¿Quiénes eran? Mire, hay algo que debemos notar aquí. Dice que la iglesia de Tesalonicenses vino a ser imitador de la iglesia. ¿De dónde? De Judea, de Jerusalén. Y nota, iglesia, no estaban copiando, porque no estaban viendo la iglesia, ¿verdad que no? No era una copia, sino que estaban viviendo lo que la otra iglesia vivía. Amén. ¿Por qué? Porque no era una copia, no estaban copiando, sino que veniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí es que la iglesia en Tesalónica, cuando recibieron la palabra del Señor, se habían convertido a Cristo Jesús. ¿Y qué decían aquellos que no estaban de acuerdo? Que aquí están estos hombres que trastornan al mundo entero. Aquí llegaron estos hombres. Pero ese evangelio no era de hombre, era de Dios mismo. Ese evangelio que transformaba la vida era de Dios mismo. Iglesia, es importante notar que en esta carta el apóstol Pablo dice que el evangelio de Dios, varias veces repite el evangelio de Dios. Cuando usted se pregunta por qué dice el evangelio de Dios, porque el evangelio no viene de un hombre, sino que viene de Dios mismo. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. El evangelio viene de Dios mismo. Él fue de la idea. De Él salió el evangelio. Sabemos qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Alguna vez usted ha recibido una buena noticia en su vida? Una buena noticia, buenas nuevas. Llegó el evangelio que todo hombre está muerto en sus delitos y pecados y hay un destino que le espera, es el infierno. Pero cuando llegó el evangelio, hay esperanza.
Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo Jesús murió por tus pecados. Él murió, Él es las buenas nuevas que hoy tienes esperanza de salir de ese pecado. Estás muerto en tus delitos y pecados. Si no estás en Cristo Jesús, estás muertos en tus pecados. La única forma que nos liberta de la muerte es Cristo mismo. Es convertirnos a Cristo, reconocer que soy un pecador y reconocer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, quien puede perdonar pecados. De esa forma vienes a recibir la salvación de tu alma. Por eso se le predica a aquellas vidas, a aquellas almas, que Cristo Jesús hay salvación, en nadie más. Y aquí dice el apóstol Pablo, ustedes vinieron a ser imitadores porque están sufriendo por la verdad, están predicando la verdad, imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues ¿por qué? ¿Por qué dice que en Judea? Porque es la primera iglesia que nació en Judea. ¿A dónde nació la primera iglesia? En Roma. No, en Judea. Amén. La primera iglesia que nació fue en Judea, en Jerusalén. Ahí donde surgió la primera iglesia, de ahí se expandió por todo el mundo. Algunos dicen, no, es en Roma fue la primera iglesia. No es así. Estudiemos la Biblia. La Biblia dice que donde nació la primera iglesia fue en Judea. La iglesia, ahora, por eso es importante. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, ustedes vienen a ser imitadores de la iglesia en Judea? Es importante, iglesia, que nosotros volteamos a ver allá atrás la primera iglesia que surgió. La iglesia primitiva, cómo servía a Dios, cómo adoraban a Dios, cómo predicaban a Dios, cómo predicaban a Cristo Jesús, cómo enseñaban a Cristo, cómo sufrían por la verdad. Es importante volver a ver la primera iglesia. La iglesia, cuando nació la iglesia no nació, ¿verdad?, en una cuna de oro, como se podría decir. La iglesia sufrió tanto en los primeros siglos. Por eso la iglesia tesalonicense era un imitador de aquella iglesia. Ahora, lo importante para nosotros, tenemos que ser unidos con esa iglesia misma. No tenemos que traer costumbre de otras iglesias o de otras dominaciones o de otras asociaciones, sino que a dónde nosotros tenemos que voltear a ver. La primera iglesia. ¿Por qué? Porque como que en estos días se va modernizando las cosas. Y es importante volver a ver ahí atrás. Es importante volver a ver las primeras iglesias que fueron, para que no nos perdamos en el camino, iglesia. Dice que la iglesia de tesalonicenses vino a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que estaba en Judea, pues habiendo padecido de vuestra propia nación. Por eso le dije hace rato, la iglesia unifica, pero a la vez divide. Divide a veces. ¿Por qué? Porque si usted es un creyente en Cristo Jesús, nos unimos todos juntos. Todos los que estamos aquí, ¿verdad que estamos uno en Cristo Jesús? Amén. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Porque no puede ser que su mano quiera hacer lo que quiere, ¿verdad que no? Sino que todo debe ser de acuerdo, ¿verdad que sí? Nuestro cuerpo. Si dice quiero agarrar algo, pero la mano no va a ir lejos, sino que tiene que caminar los pies. Entonces todos juntos tenemos que movernos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Cristo nos hace ilustración que la iglesia es un solo cuerpo y así debemos estar todos unidos en Cristo Jesús. Amén.
unidos por la verdad, unidos sufriendo por la verdad. La iglesia, el evangelio, la palabra, la verdad nos unifica, pero nos hace dividir contra el mundo. Es un choque contra el mundo. Es como que viniera el aire frío y el aire caliente y hace un gran tuétano, ¿verdad? ¡Bum! Algunos dicen que, ¿por qué los rayos? ¿Sí están escuchando los rayos? Es porque hay un choque entre el frío y el caliente. Por eso surgen estas cosas. Es un tuétano. Entonces, nosotros, la iglesia, chocamos con el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad. Amén. Por eso dice, unifica la verdad, pero a la vez nos divide. Ahora, pero vámonos un poco más cerca. Porque miren, iglesia, cuando nosotros, ¿verdad? Vemos que nosotros somos uno en Cristo Jesús, dice Efesios 4:3 hasta el verso 6, miren lo que dice, Efesios 4, verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la iglesia, uno en Cristo Jesús, amén. No tenemos dos señores, ¿verdad que no? No tenemos dos padres. Dice la Biblia que tenemos un Señor y una fe que nosotros hemos creído en Cristo Jesús y hemos creído en su palabra, amén. Aleluya, gloria a Dios. Esa es una fe, hemos creído en Él, hemos creído en su palabra y un bautismo. Ahora mira lo que dice, eso que nos une divide contra el mundo y contra el incrédulo. Hace una división, tanto usted contra el mundo no hay una conexión. Cuando somos creyentes de verdad, no hay una conexión con el mundo, ni tampoco con el incrédulo. ¿Verdad que sí? Porque mira lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Porque que dice, lo dice así, si os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿por qué? Ahora dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Está haciendo una pregunta el apóstol Pablo. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Son compañeros? No, definitivamente son diferentes. Amén. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? No hay una comunión entre ellos. Cuando usted llega en su casa, cuando está oscuro, y lo que usted hace primero es encender la luz. ¿Y qué hace? Desaparece las tinieblas, ¿verdad que sí? No hay un compañerismo ahí, no hay comunión, no pueden cohabitar juntos. Si nosotros somos de Cristo, somos uno en Cristo y una iglesia en Cristo Jesús. Amén. Dice, no podemos, no hay comunión. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? No. ¿O qué concordia Cristo con Belial? Es el mismo chamuco, que Dios lo reprende. Amén. ¿Qué concordia hay Cristo con Belial? No. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay. Entonces, es importante entender que el evangelio nos unifica, pero también nos divide contra aquellas cosas. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ustedes vinieron a ser imitadores, ahora perseguían. La iglesia sufría persecución. La iglesia sufría mucho. Miren mis amados hermanos, cuando nosotros servimos a Cristo Jesús, sin duda va a haber persecución en su vida. Sea externo, interno. Pero si usted sirve a Cristo Jesús, va a haber persecución. Usted tiene que entender eso. No le va a agradar. Usted no será el favorito. Usted nunca va a ser el favorito.
si usted definitivamente quiere servir a Cristo tal como es. Amén. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, verso 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Si usted quiere vivir una vida piadosamente en Cristo Jesús, no como el mundo lo agrada, porque si el mundo lo agrada como nosotros vivimos, como nosotros actuamos, eso, ¿qué persecución va a tener usted? Dígame. Nada. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo con el mundo. Pero cuando nosotros nos separamos del mundo y nos conducimos como cristianos, usted va a sufrir. Pero mire lo que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dijo Cristo Jesús. Amén. Si el mundo nos aborrece, dejen que nos aborrezca, pero que no nos aborrezca Cristo, sino que estemos en Cristo Jesús. Lo malo sería que si Cristo nos aborrece. Lo malo sería que Cristo un día dice, no te conozco, ¿quién eres? Lo más importante es que si somos aborrecidos en Cristo Jesús, sabemos que fue Él aborrecido también por el mundo. ¿Usted cree que el mundo lo amó a Cristo Jesús? No, lo rechazaron. Por eso es importante, iglesia, mantenernos unidos por la verdad y vivamos en Cristo Jesús. Amén. Vivamos en Cristo, seamos imitadores de la iglesia, las iglesias primitivas. Aquella iglesia nos hace una enseñanza, nos dan grande enseñanza. ¿Cómo es la iglesia? Que ellos compartían en comunión, en unión, estaban juntos porque eran las primitivas, eran las iglesias primeras y de ahí debemos nosotros sacar ejemplo. Amén. Y la iglesia sufría persecución. Ahora dice, por su propia nación. Ahora importante, iglesia, que la iglesia de Judea sufrían por su propia nación. Pero más sin embargo, tenemos que entender, no tenemos que generalizar que todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque entonces pues la iglesia, la primera iglesia fueron judíos, ¿verdad que sí? Entonces no todo fue. Más sin embargo, aquellos que no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, ellos se oponían al evangelio. Fueron los grandes líderes en aquellos tiempos. Se los conocen los fariseos, los saduceos. Aquellos hombres nunca estuvieron de acuerdo. Amén. Ahora, no importa si eres judío o gentil, si pertenece a este mundo, estarás en contra de los planes de Dios. No importa. Si eres un judío o un gentil, pero si te opones, estarás en contra de la voluntad de Dios. Pero si nosotros seguimos a Cristo Jesús, mira, iglesia, Cristo Jesús, la palabra dice que Cristo no vino a traer paz, a veces en la familia, sino que vino a traer espada, vino a traer división. ¿Por qué división? Porque si pongamos un ejemplo, una familia con 10 familias, con 10 personas, y 5 personas creen en Cristo Jesús y 5 no. ¿Usted cree que se van a llevar? Va a ser difícil, va a ser difícil. Va a haber muchos pleitos, oposiciones, persecuciones. ¿Por qué? Porque no están unidos. Por eso le dije, el evangelio, la verdad, nos une a nosotros. Porque mire, ¿usted de dónde es? Usted puede ser de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México, pero tenemos una sola fe y somos uno en Cristo Jesús. Pero más sin embargo, a veces nuestra propia familia estamos divididos porque no compartimos el mismo credo. Amén. Entonces, eso ya lo había dicho el Señor. Mira lo que dice Lucas 12, verso 52. Dice, Lucas 12, 52 dice, porque de aquí en adelante, dice, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3.
estarán divididos. Unos creen en Jesús y otros no creen en Jesús. Habrá una división porque de aquí en adelante dice 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Hay una gran división. Ahora, Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mi vida, la hallará. Qué paradójica, ¿verdad? Que usted dice, la Biblia dice que al que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Iglesia, hay una división. Puede ser en su familia, puede ser en su trabajo, que no comparten el mismo credo. Puede ser allá afuera, no hay compartimiento de credo y eso trae persecución. Eso trae que no estará de acuerdo con usted. Pero cuando nosotros vivimos la verdad, vivimos la fe, eso se va a notar. Nunca estarán de acuerdo con usted. Pero déjame decirle que no estén de acuerdo con que tal que Cristo Jesús esté de acuerdo con usted. Con que Cristo Jesús esté de acuerdo con nosotros. Amén. Ahora, entremos un poco más íntimo, dijo. ¿Qué sería si nosotros aquí no compartimos el mismo credo, el mismo pensamiento en la palabra? No andamos en los mismos en que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque déjame decirle que nosotros en nuestros pensamientos nos confundimos, ¿verdad que sí? Si nosotros pensamos que la Biblia está diciendo de esta forma, nosotros nos confundimos. Pero cuando nosotros nos deja enseñar, nos dejemos guiar por la palabra nos guía correctamente, ¿verdad que sí, iglesia? Entonces, ¿qué sería si no estamos de acuerdo nosotros juntos aquí? ¿Se imagina usted el músico? Aquí tenemos 2 grupos de músicos, ¿verdad? Y que se nos enseña siempre, nos enseñan siempre que debemos cantarle al Señor himnos, salmos y cánticos espirituales, ¿verdad que sí? Eso se nos enseña que debemos cantarle al Señor himnos espirituales, cánticos espirituales, salmos. Pero ¿qué sería si viene? No, a mí no me importa, yo voy a tocar ahorita, yo fui mariachi en el mundo, hoy vamos a tocar mariachi. ¿Se imagina usted? No estaríamos unidos, no estamos en un mismo sintonía donde nosotros queremos ir. Hay división. Se imagina que toca lo que ellos quieren, porque hoy en día hay de todo, ¿no? Usted va a ver cristianos mariachis, cristianos reggaetoneros, cristianos de todos los sabores que usted quiere. Pero más sin embargo, la Biblia nos enseña cómo debemos cantarle al Señor y cómo debemos adorar, ¿verdad que sí? Por eso es importante estar unidos en la palabra, tanto músico y tanto los que aplauden allá. Porque a veces hay músicas como que medio raras, ¿no? Y usted ahí aplaudiendo. Eso tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué tipo de música? Alguien dijo una vez, no, es que el hermano, él nunca vino del mundo, dice, entonces viene del cielo. No, sin duda conocemos, ¿no? Conocemos de lo del mundo, lo que es del mundo, y tenemos que entender lo que es de Dios. Porque dice, no, pues el hermano nunca fue del mundo y él no conoce del mundo, dice, entonces es un ángel caído. Sé peor la cosa. Bueno, pero en sí, tenemos que estar unidos en lo que creemos. Tenemos que estar unidos en doctrinas, en lo que se enseña, en lo que practicamos. En una ocasión dijo alguien, un entrenador, dice,
juegan como lo practicaron, juegan como lo practicaron, juegan como lo practicaron, le dice. ¿Cómo que juegan como lo practicaron? Sí, porque a veces nosotros nos ha sido enseñado la palabra, se nos enseña la Biblia, se nos enseña la palabra, pero nosotros venimos a jugar otra cosa. No, juegos no, sino que a predicar otra cosa, enseñar otra cosa. Si usted cree que estamos unidos, no, tenemos que estar unidos en la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que enseñar la verdad. Hay cosas, es obvio que hay cosas, doctrinas secundarias se le conoce. Hay cosas que tenemos que tolerarnos unos a otros. Pero cuando hablamos, iglesia, de cosas, por ejemplo, el infierno, ¿hay alguien aquí que no cree en el infierno? Todos debemos estar unidos que sí hay un infierno y hay un cielo. Todos debemos estar de acuerdo que el único Salvador es Cristo Jesús y no hay alguien más. Tenemos que estar unidos que Cristo Jesús, Él es quien intercede por nosotros, el único quien intercede ante el Padre. No hay otro intercedor. Imagínese, usted cree en otra credo y estamos, no hay unidad en nosotros. Tenemos que estar unidos en Cristo Jesús. Que la salvación es por gracia y no por obras. Cuando nosotros hablamos que la salvación es por gracia, es que nosotros no pagamos nada al recibir esa salvación por Cristo Jesús. Después de que nosotros seamos salvos, dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es práctica en nuestra vida. Llevamos la palabra después de haber recibido. Porque algunos dicen, ¿verdad? No, pues tienes que primero hacer esto para que seas salvo. ¿Usted cree eso? No. Nosotros ¿quién necesitamos primeramente? Cristo Jesús. Amén. Ahora, sigamos, iglesia. Dice, ahora mira lo que dice el verso 16. El verso 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Qué hacían a las que se oponían al evangelio? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así se colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Miren, aquellos que obstaculizaban el evangelio. Hay gente que obstaculiza el evangelio, amén. Hay gente que no quieren que el evangelio avanzan, hay gente que no quieren que el evangelio sea predicado, hay gente, ¿por qué? Porque ponen muchas cosas, o hay cosas que ponen para que la persona sea salvo, para que sean salvos. Algunos dicen, ¿verdad? Suponer. Algunos dicen que para que seas salvo tienes que bautizar, ¿verdad que sí? ¿Han escuchado eso? Eso es impedir para que sean salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cuando nosotros recibimos la salvación, lo único que tenemos que hacer es que reconocer que yo soy un pecador y reconocer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Esa es su fe, es una conversión. Ahí se convierte usted en cristiano. ¿Por qué? Porque usted reconoció que usted es un pecador y necesita el perdón de sus pecados y necesita a Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos dice que nosotros, dice, ¿verdad? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Miren, ellos ponían cosas ahí. Cuando nosotros vemos a lo que es Gálatas, ¿qué decían los judaizantes en aquel tiempo? Para que seas salvos, tienes que bautizarse, tienes que circuncidarse, tienes que hacer tantos ritos para que seas salvo. Pero no habían entendido que lo único que necesita la persona era reconocer que es un pecador y que necesitaba a Cristo Jesús en su vida. Era eso suficiente para que seamos salvos. Eso no significa entonces es todo lo que necesito entonces y ya. No. Después de que seamos salvos, se nos produce nosotros como el actuar. ¿Verdad que sí? Tesalonicenses dice que ellos habían recibido la palabra y actuaban en ellos, producían en ellos esa palabra, obedecían la palabra de Dios.
Eso es lo que hace cuando nosotros dejamos que la palabra penetre en nuestro corazón y va en nosotros, seremos una iglesia unidos, sufriendo por la verdad. Iglesia, ¿estamos unidos para sufrir la verdad? ¿Estamos de acuerdo en que si viniera una persecución, solo póngase a pensar, si viniera una persecución, ¿daríamos nosotros nuestra vida por la verdad? Estuviéramos acá todavía diciendo, aquí estoy, no importa qué me van a hacer, pero voy a perseverar en la verdad. Porque póngase a pensar lo que pasó en el COVID-19. ¿Qué pasó en el COVID-19? Que no nos dejaban congregarnos, ¿verdad que sí? Bueno, por lo menos a eso, pues no nos impidió a predicar. Pero si se imaginara usted que nos impidieran a predicar la verdad, usted en su casa todavía usted estaría en la verdad, o dice, qué bueno que ahora sí no va a haber iglesia, ahora sí voy a tomar vacaciones. Yo creo que no, ¿verdad? Cuando somos cristianos verdaderamente, en ese momento uno le duele, le duele el alma de ver de que no nos dejaron congregarnos. Porque cuánto nos amamos aquí, ¿verdad que sí? Cuánto nos queremos, cuánto queremos ver el rostro del hermano. Cuánto deseamos estar juntos. Pero no nos habían dejado por lo que había sucedido. Pero por eso les digo, si viniera eso, que nos impidieran predicar la verdad, estaríamos puestos a dar nuestra vida por la verdad y decir esto, no, estoy dispuesto a dar mi vida por la verdad. Eso dependerá de cada uno de nosotros, amén. Así que póngase en la posición de pie. Habíamos entrado, la unidad ministerial es muy importante, que estemos unidos. Cuando les dije al principio, en una compañía cuando están unidos, verán éxitos, ¿verdad? Tienen un propósito a donde llegar y lo logran cuando están unidos.